Creamos eternos, lo cierto es que la humanidad ha vivido al filo de la desaparición durante toda su existencia. Y en muchos casos, esa frontera con el abismo se ha disminuido tanto que hemos estado a punto de desaparecer como especie. No hablo solo de guerras o pandemias, sino de eventos silenciosos que hoy permanecen enterrados en los libros de historia. Catástrofes que pudieron haber acabado con todo, pero que hoy casi nadie recuerda. En este episodio vamos a hablar del día o de los días en los que casi dejamos de existir. Hoy sabemos que hay distancias infranqueables, que la noche no tiene límites, que el universo se está expandiendo en la nada absoluta, en el rincón impredecible, en el error inconfesable, en la estadística confusa. Y todos nosotros disfrutamos de una vida cuya voz desconocemos. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado oscuro de la historia. Hoy vamos a recorrer 4 momentos reales en los que la humanidad estuvo al borde de la extinción. Una erupción volcánica que pudo reducir la población a solo unos miles de personas. Una tormenta solar que si ocurriese hoy colapsaría el mundo entero. Una pandemia olvidada que mató mucho más que la guerra durante la que se produjo. Y un hombre desconocido que evitó una guerra nuclear en el último momento y por puro instinto. Un solo hombre, en una sala iluminada en mitad de la madrugada, que decidió no pulsar un botón y con ello salvar al mundo. 4 historias, 4 avisos que nos demuestran que el ser humano siempre camina sobre la cuerda floja sin ni siquiera darse cuenta. Hace aproximadamente 74.000 años, en la isla de Sumatra, en lo que hoy es Indonesia, un volcán colosal llamado Toba explotó con una violencia que ningún ser humano moderno ha presenciado jamás. La erupción lanzó más de 2.800 kilómetros cúbicos de ceniza y piedra al cielo, cubriendo de oscuridad gran parte del planeta. Como consecuencia de esto, el Sol desapareció por completo durante meses, e incluso años, tiempo en el que la luz apenas atravesó la atmósfera. La Tierra se convirtió en un verdadero infierno. Las temperaturas descendieron bruscamente, las lluvias se volvieron ácidas, las plantas murieron, y también los animales. Y los pocos seres humanos que había tuvieron que enfrentarse al primer gran invierno volcánico de nuestra especie. Se estima que la población mundial de Homo sapiens rondaba por aquel entonces entre los 100.000 y 300.000 individuos, un número que se redujo a causa de la erupción a tan solo entre 3.000 y 10.000 individuos, un evento que se ha llamado el cuello de botella genético de Toba, porque aunque no existan crónicas de aquello, ni siquiera pinturas rupestres que lo documenten, sí que hay pruebas escritas y están en nuestro ADN. Los genetistas lo han descubierto al estudiar lo que se conoce como variabilidad genética humana. Lo que encontraron fue desconcertante. Los seres humanos modernos tenemos una diversidad genética sorprendentemente baja, mucho más baja que la de otras especies con poblaciones similares o incluso menores. Y esto significa que, en algún momento de nuestro pasado, debió producirse una reducción drástica del número de individuos fértiles, una especie de cuello de botella evolutivo. Y todos los datos apuntan a que esa reducción coincidió, precisamente, con la erupción del Toba.
Como les he dicho, las pruebas están en el ADN mitocondrial y en ciertas regiones del genoma que muestran señales de un pasado compartido por muy pocos ancestros. Es decir, que todos nosotros descendemos de un grupo muy reducido de supervivientes. No sabemos cómo lo lograron, no sabemos dónde, pero lo que sí sabemos es que si ellos no hubieran resistido, ninguno de nosotros estaría aquí. Pero no todas las catástrofes vienen de la Tierra. Algunas llegan desde más lejos, por ejemplo desde el cielo, y otras nos rozan sin que siquiera las entendamos, como advertencias que casi nadie escucha. Y eso es lo que ocurrió precisamente en 1859, cuando la Tierra fue golpeada por algo invisible, silencioso y devastador. Estamos en la mañana del 1 de septiembre de 1859. El astrónomo inglés Richard Carrington trabaja en su observatorio privado, proyectando la imagen del Sol sobre una superficie blanca para estudiar sus manchas solares, como hacía cada día. Pero esa mañana, algo insólito sucede. Del interior de una gran mancha solar surgen dos destellos de una luz blanca y cegadora. No duran más de 5 minutos, pero Carrington sabe que aquello es algo importante. Nunca antes había visto nada parecido. Lo que Carrington aún no sabía es que acababa de presenciar la primera observación registrada de una eyección de masa coronal, una gigantesca explosión de plasma solar lanzada hacia el espacio, y que esa vez estaba dirigida a la Tierra. Las eyecciones de masa coronal no son nada extraño. De hecho, el Sol las lanza continuamente. Se trata de gigantescas explosiones de plasma, una masa de partículas cargadas eléctricamente que son expulsadas desde la parte más externa de la estrella, lo que se conoce como la corona solar. Este plasma va acompañado de intensos campos magnéticos y puede viajar por el espacio a más de 2000 kilómetros por segundo. Si la eyección se dirige hacia la Tierra, puede llegar a generar una tormenta geomagnética. Y aunque desde la superficie puede parecer un espectáculo de auroras boreales, a nivel tecnológico es un ataque invisible que puede interferir en todo, desde satélites, GPS y comunicaciones, hasta centrales eléctricas, vuelos y redes bancarias. Pero lo importante aquí es que la gran mayoría de ellas no se dirigen hacia la Tierra, sino que viajan en direcciones aleatorias por el espacio sin ningún tipo de consecuencia para nosotros. Es como si el Sol estornudase en todas direcciones y solo de vez en cuando ese estornudo nos alcanzase de lleno. Cuando lo hace, la mayoría de las veces la intensidad es lo bastante leve para que el campo magnético terrestre actúe como escudo y neutralice el impacto. Pero muy de vez en cuando el Sol lanza una de gran magnitud, capaz de atravesar esa defensa y afectar seriamente a nuestra tecnología. Y eso fue lo que ocurrió en 1859, cuando una de las mayores eyecciones registradas en la historia nos golpeó de frente. En cuestión de horas, la magnetosfera terrestre se sacudió violentamente y el cielo se iluminó con auroras boreales tan intensas que pudieron verse en lugares donde nunca antes se habían visto: Cuba, Colombia o el sur de Italia. La noche se volvió tan clara que se podía leer el periódico sin necesidad de luz artificial. Pero lo más sorprendente ocurrió en la tecnología del momento. El sistema telegráfico, columna vertebral de la comunicación del siglo XIX, colapsó por completo. Las líneas ardían y algunos operadores recibieron descargas eléctricas. El papel se encendía en los receptores y, por extraño y fantasmal que parezca, muchos aparatos seguían funcionando aunque estuvieran desconectados de sus fuentes de energía. Era como si una fuerza invisible hubiese tomado el control. Por suerte, en aquella época el mundo no dependía aún de satélites, electricidad a gran escala, ni de redes globales, por lo que no se vivió una catástrofe como la que tendría lugar si algo así ocurriese hoy en día. Primero caerían los satélites y con ellos los sistemas GPS, las comunicaciones, los sistemas meteorológicos, la navegación aérea.
Todo eso desaparecería en cuestión de minutos, desatando un caos absoluto en el aire. Y en la superficie, la corriente inducida por la tormenta recorrería los cables eléctricos, sobrecargando transformadores, fundiendo líneas y provocando apagones masivos. Las grandes ciudades se quedarían a oscuras, sin luz, sin ascensores, sin agua corriente, sin semáforos. Los hospitales se alimentarían mediante sus limitados sistemas de emergencia, mientras las bolsas colapsarían y los servidores bancarios se quedarían sin respuesta. En menos de 24 horas volveríamos al siglo XIX. Y lo más inquietante es que no sabríamos cuánto duraría, porque fabricar y reemplazar los transformadores dañados no es una tarea sencilla. Muchos tardan meses en producirse y no existen suficientes de repuesto para reponerlos todos. Una tormenta solar extrema podría dejar regiones enteras sin electricidad durante semanas o incluso meses. La economía global se paralizaría, la distribución de alimentos y medicamentos se vería afectada, y las cadenas de suministro, que ya de por sí son frágiles, se romperían. En pocos días, la crisis dejaría de ser tecnológica para volverse humana. Y todo ello por algo que ni siquiera podemos ver. Como tampoco pudimos ver al enemigo invisible, que en 1918 se extendió por todo el planeta en cuestión de semanas, sin ruido, sin bombas, pero triplicando o incluso quintuplicando el número de víctimas mortales de la Primera Guerra Mundial, en un periodo incluso mucho más corto, de alrededor de 1 año y medio. La gripe española comenzó en la primavera de 1918. Cuando el mundo todavía estaba inmerso en la Primera Guerra Mundial. Se trataba de una variante extremadamente agresiva del virus de la influenza A, subtipo H1N1, probablemente de origen aviar. En cuestión de meses, infectó a más de 1/3 de la población mundial. Se calcula que entre 500 y 1.000 millones de personas contrajeron el virus, pero lo más devastador fue su letalidad. La cifra de muertos oscila entre 50 y 100 millones, dependiendo de las fuentes. En comparación, la Primera Guerra Mundial dejó unos 17 millones de muertos y la Segunda Guerra Mundial, entre 60 y 80 millones. Es decir, una gripe mató más gente que las 2 guerras mundiales juntas, y lo hizo en menos de 2 años. Y es que a diferencia de otras pandemias, la gripe española fue particularmente cruel con los adultos y jóvenes sanos. Todo lo contrario a lo que suele ocurrir con las pandemias que afectan, como pasó con el COVID, a la gente más mayor que tienen las defensas más comprometidas. El pico de mortalidad de la gripe española se dio entre los 20 y los 40 años de edad. Y esto se debió, según se cree, a una reacción inmunológica descontrolada que seguramente les suena, porque la escuchamos bastante en la pandemia de COVID. La conocida tormenta de citoquinas, que hace que el propio sistema inmunitario ataque al cuerpo y acabe con él. Las víctimas morían a veces en menos de 48 horas. Los pulmones se llenaban de líquido, la piel se volvía azul por la falta de oxígeno, las morgues colapsaban, las familias enterraban a sus muertos sin funerales. Y todo esto mientras el mundo intentaba celebrar el final de una guerra devastadora. Pero lo más desconcertante es que la pandemia fue silenciada. La mayoría de países beligerantes censuraron las noticias para no desmoralizar a la población. Solo España, que era neutral, permitió que se informase abiertamente y por eso, precisamente, se le llamó gripe española. No porque naciese en España, sino porque fue el único país que hablaba de ella, y eso la condenó al olvido. No hubo monumentos ni tratados de paz, solo una lección científica y una advertencia que no supimos escuchar, porque 100 años después, el COVID nos pilló igual de desprevenidos. Pero lo cierto es que el ser humano no necesita un virus, un volcán o un pulso electromagnético para extinguirse. Nos basta con nuestras propias manos, y esas manos capaces de acabar con el mundo también son capaces de salvarlo. Casi de puro milagro, que es lo que ocurrió, como quien dice, hace apenas 2 días, en el año 1983.
La noche del 26 de septiembre de 1983, en el contexto de uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría, con Ronald Reagan habiendo llamado públicamente a la Unión Soviética el imperio del mal y Moscú interpretando cualquier señal como una provocación, tuvo lugar uno de los episodios más peligrosos y menos conocidos del siglo XX. En una base militar secreta, a las afueras de Moscú, el oficial soviético Stanislav Petrov estaba al mando del sistema de detección de misiles balísticos. Todo transcurría con normalidad. Hasta que, a las 12:14 de la noche, las alarmas comenzaron a sonar alertando de que el sistema de satélites indicaba que Estados Unidos había lanzado nada más y nada menos que un misil nuclear contra la Unión Soviética. Pero el terror se multiplicó por 1000 segundos después, cuando en la pantalla aparecieron 4 misiles más. 5 misiles con 5 trayectorias marcadas con precisión que apuntaban de lleno su propio territorio. 5 amenazas que, según los protocolos, exigían una respuesta inmediata y proporcional, el contraataque nuclear total. Y en ese momento, en ese instante, todo estaba en manos de una sola persona, Stanislav Petrov, la persona que tenía que decidir si lanzar el ataque más devastador de la historia de la humanidad o esperar. ¿Y quién era este Stanislav Petrov? Petrov era un teniente coronel del Ejército Rojo, ingeniero de formación y especialista en sistemas de defensa aeroespacial. Aquella noche estaba de guardia en la sala de control del centro de mando Serpukhov 15. Era el encargado de supervisar el sistema OCO, una red de satélites diseñada para detectar lanzamientos nucleares desde Estados Unidos. Su trabajo consistía en interpretar los datos, verificar si lo que decían las máquinas coincidía con el protocolo y, en caso afirmativo, dar la alerta al alto mando. Una alerta que habría puesto en marcha la cadena de mando militar soviética y, con ello, el lanzamiento de cientos de misiles intercontinentales contra territorio estadounidense y europeo. Pero esa noche Petrov dudó. El sistema era nuevo y nunca antes había detectado un ataque real. Y el hecho de que fueran 5 misiles no era un número lógico para iniciar una guerra nuclear. No coincidía con lo que los analistas esperaban de un ataque norteamericano que habría sido masivo. Por lo que, tras darle muchas vueltas, Petrov tomó una decisión que iba en contra del procedimiento. No activó la alerta, no llamó al Kremlin e informó de un error en el sistema, sin siquiera tener pruebas de ello, tan solo basándose en su instinto, y con una frase que pasaría a la historia. La gente no empieza una guerra nuclear con solo 5 misiles. Los siguientes 20 minutos fueron de absoluta incertidumbre. Todo el sistema de defensa soviético estaba en alerta máxima. En los pasillos de Serpukhov 15 se respiraba una densa tensión. Cada segundo que pasaba era una moneda al aire. Los radares terrestres, los que habrían detectado los misiles en su fase final, no registraban nada. Solo el sistema satelital, aún joven e inestable, seguía diciendo que la amenaza era real. Pero Petro tuvo razón, y los misiles nunca llegaron. Todo se debió a un fallo técnico. El satélite había confundido el reflejo del Sol sobre las nubes de la alta atmósfera con el calor del lanzamiento de unos misiles. En el año 1346... La humanidad estuvo a tan solo unos minutos de su extinción y nadie lo supo hasta décadas después. Stanislav Petrov informó de lo ocurrido esa misma noche, pero no informó de una amenaza real, sino de un fallo en el sistema. Su intuición le dijo que Estados Unidos no atacaría solo con 5 misiles, y esa intuición salvó al mundo. Pero lejos de ser condecorado con ello, o de ser por lo menos considerado un héroe, Petrov fue reprendido por no haber seguido el protocolo al pie de la letra. Así que no recibió ni condecoraciones ni homenajes, ni tan siquiera apareció en los periódicos. Murió en 2017, rodeado de un gran silencio mediático, en un pequeño apartamento a las afueras de Moscú. Ahora piensen ustedes, ¿qué habría pasado si aquel día
en lugar de Petrov, le hubiese tocado a otro tomar aquella decisión? Cuéntenmelo en los comentarios y nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche. Les espero en el próximo programa. Hasta pronto.